En esta ocasión discutiremos sobre la concentración de los solutos en disolución acuosa. Comencemos. Cuando estudiamos las reacciones en disolución acuosa, no solo es importante que entendamos cuál es la química que ocurre en los procesos, sino que también es importante que definamos cuál es la cantidad de soluto que se encuentra presente en las disoluciones. Para esto vamos a introducir ahora el concepto de concentración, que es una medida de la cantidad de soluto que presenta una cierta cantidad determinada de disolvente o de disolución. La concentración se suele expresar en términos de una unidad llamada molaridad, que la podemos calcular con la siguiente fórmula: moles de soluto dividido entre moles de disolución en litros. Es importante que recordemos en esta fórmula que siempre el volumen de la disolución lo vamos a trabajar en litros. Resolvamos los siguientes ejercicios. En el ejercicio 1 vamos a calcular la molaridad de una disolución preparada al diluir 29,0 gramos de etanol. Ahí tenemos la fórmula química de la sustancia hasta obtener 500 mililitros de disolución. Muy bien, los datos que nos brinda el problema para trabajar es una masa de la sustancia etanol, que es de 29 gramos, y tenemos un volumen de disolución que es de 500 mililitros. En ese tipo de problemas donde vamos a estar trabajando con molaridad, vamos a recordar que la fórmula de la molaridad es igual a los moles de la sustancia, que en este caso es el etanol, dividido entre el volumen en litros de disolución. Y ese volumen siempre lo vamos a trabajar en litros de disolución. De esta forma, para resolver el problema, lo que necesitamos son dos factores. Necesitamos los moles de la sustancia y necesitamos los litros de disolución. Para obtener los moles de etanol, tenemos que trabajar con la masa del etanol que nos brinda el problema. Y para hacer conversiones de masas a moles, lo que necesitamos es la masa molar del etanol. De esta manera, lo primero que vamos a calcular es cuál es la masa molar del etanol. Para eso nos dan la fórmula química de la sustancia. Lo que debemos hacer es entonces multiplicar el subíndice que nos indica la fórmula por la masa molar de cada uno de los elementos que la componen. Comenzando con el carbono, tenemos 2 como subíndice multiplicado por 12 gramos por mol, más el subíndice ahora del hidrógeno. Observemos que tenemos 5 átomos de hidrógeno por un lado, más un átomo de hidrógeno al final de la fórmula. En total serían entonces 6 átomos de hidrógeno multiplicado por la masa molar del hidrógeno, que es 1 gramo por mol, más un átomo de oxígeno multiplicado por 16 gramos por mol. Esto finalmente nos dará una masa molar de 46 gramos por mol para el etanol. De esta forma, entonces, los moles de el etanol se calculan mediante una conversión entre masa y moles utilizando nuestro factor de masa molar. Tomamos nuestros 29 gramos de masa y los multiplicamos por un factor de conversión, donde abajo vamos a tener masa, 46 gramos, y arriba vamos a tener 1 mol. Eso nos deja con que tenemos 0.63 moles de sustancia. Ya tenemos la primera parte de nuestra fórmula de los moles de etanol. Ahora necesitamos el volumen de disolución. Observemos que el problema nos dice que tenemos 500 mililitros de disolución. Lo que tenemos que hacer es convertirlo a litros entonces. El volumen de disolución sería igual a 500 mililitros convertidos a litros. Sabemos que en un litro tenemos 1000 mililitros. Esto nos deja con un volumen de 0.5 litros. Ya con nuestros dos factores, finalmente podemos calcular la molaridad de la disolución, que sería igual a moles de etanol entre litros de disolución. Esto sería igual a 0.63 moles dividido entre 0.5 litros para un valor final de 1.26 moles por litro. Recordemos que esta unidad, moles por litro, es equivalente
a la molaridad. Entonces es lo mismo que digamos 1.26 moles por litro o 1.26 molar, denominado con una letra M mayúscula. En el siguiente ejercicio vamos a preparar una disolución de sacarosa, ahí tenemos la fórmula química de la sacarosa, de concentración 0.75 molar. Primeramente vamos a determinar cuál es la masa necesaria para preparar 0.8 litros de esa disolución, y en el segundo caso vamos a ver qué pasa si se desea preparar una disolución de sacarosa de la misma concentración, de diferente concentración, 0.5 molar, pero con la misma cantidad de sacarosa que tenemos en el inciso A. ¿Cuánto volumen necesitaríamos en este caso? Muy bien, vamos a comenzar entonces con el inciso A de nuestro problema. En este primer inciso, los datos que tenemos para trabajar son, en este caso, la concentración molar. Observemos que la M mayúscula denota molaridad, la M minúscula denota masa. En este caso tenemos la concentración molar de la sacarosa, que sería igual a 0.75 molar. Y tenemos el volumen de la disolución, que sería 0.8 litros. Y debemos averiguar entonces cuál es la masa necesaria para preparar la disolución. Es importante que en este tipo de problemas vayamos entendiendo de una manera clara qué es lo que estamos realizando experimentalmente. En este caso queremos preparar la disolución, sabemos cuál concentración es la que queremos y sabemos cuánto volumen queremos preparar. Lo que necesitamos es ahora saber cuánta masa tenemos que pesar en nuestra balanza para poder realizar la disolución correspondiente. Para resolver el problema, utilizaremos la fórmula de la molaridad, que me indica que la molaridad es igual a los moles de la sustancia, en este caso la sacarosa, dividido entre los litros de la disolución. En este caso, para poder obtener la masa que yo necesito pesar para preparar la disolución, necesito entonces conocer este factor que son los moles, dado que yo puedo relacionar los moles como cantidad de sustancia con una masa directamente. Así que lo que vamos a hacer es despejar nuestra fórmula de molaridad para obtener los moles de sacarosa que tendríamos en esta disolución. Sería igual a multiplicar la molaridad por los litros de disolución. Observemos que tenemos ambos datos ya como parte del enunciado del problema. Sabemos que la concentración molar de la disolución queremos que sea 0.75 molar y lo vamos a multiplicar por el volumen de disolución que quiero preparar, 0.8 litros. Esto me va a dar un total de 0.6 moles. Ahora ya tengo los moles de la sustancia sacarosa. Para poder obtener la masa de sacarosa que necesito en esa disolución, lo que debo hacer es entonces calcular la masa molar de la sacarosa para hacer una conversión entre moles de sacarosa y masa de sacarosa. Para eso trabajamos entonces con la fórmula química de la sustancia y los subíndices de la misma. Tendríamos entonces que sumar la masa que aportan 12 átomos de carbono multiplicado por su masa molar, 22 átomos de hidrógeno multiplicado por su masa molar y 11 átomos de oxígeno multiplicado por su masa molar. Al resolver esto, tenemos 342 gramos por mol. Con este factor podemos convertir los moles de sacarosa a masa de sacarosa. Tenemos 0.6 moles multiplicado por factor de conversión, 1 mol abajo. Ponemos la masa arriba, 342 gramos.
Y esto me va a dar un resultado final de 205,2 gramos de sacarosa que necesitamos pesar para poder preparar esta disolución. Ahora, vamos con el inciso de la sección B. En este caso, para el inciso B, vamos a preparar ahora una disolución de sacarosa de manera independiente de concentración 0.50 molar. Y nos dicen que queremos preparar esta disolución con la misma cantidad de sacarosa que teníamos en el inciso A. Y si recordamos, en el inciso A calculamos que la cantidad de sacarosa o los moles de sacarosa que tenemos son 0.6 moles. Así que con esto lo que debemos hacer es calcular cuánto volumen se necesita preparar para la disolución. Partimos de nuestra fórmula de molaridad, pero ahora la vamos a despejar, no en términos de los moles, como hicimos en el inciso A, sino en términos del volumen, que es lo que queremos averiguar en este caso. Si despejamos nuestra fórmula, tendríamos que los litros de disolución son iguales a los moles de la especie sacarosa dividido entre la molaridad. Esto nos lleva a que 0.6 moles lo vamos a dividir ahora entre 0.50 molar para obtener un valor final de 1.2 litros de disolución, que es lo que necesitamos finalmente para poder preparar la disolución que se nos solicita en el inciso B.